Muy buenos días para todos, les habla Felipe Mendoza, director de Punta de Lanza. Hoy venimos con ustedes con un nuevo ejercicio académico que hemos denominado Análisis Estratégico Punta de Lanza, que básicamente es un espacio para analizar, reflexionar sobre la coyuntura y tratar de marcar un aporte directo desde la ciencia política y desde la comunicación política frente a lo que está pasando en nuestro país. Hoy vamos a analizar rápidamente lo que ya habíamos anunciado en nuestros microanálisis políticos de la semana, y es que la campaña presidencial colombiana ya empezó. Esto fue mencionado o más bien reforzado por la revista Semana hace unos días, en el cual manifestaba la disposición o la pertinencia en el análisis que ya se empezaba a dar frente a los posibles candidatos presidenciales en nuestro país. Hoy es importantísimo que nosotros entendamos que este anuncio o este marco, este proceso de inicio de campaña presidencial se da sobre la necesidad de entender que la coyuntura política entró en una gran caja, en un gran marco de análisis, en donde hay que entender los hechos políticos en ese sentido, en el sentido y en la lógica de la campaña presidencial. Ustedes me preguntarán por qué, si falta tanto. Yo les digo muy puntualmente, porque bajo ese marco podemos entender que todo lo que está pasando, todas las posturas políticas que se dan, están determinadas por unos intereses y motivaciones en el marco de un posicionamiento preelectoral que nos van a llevar a marcar la agenda presidencial del momento. Pero ¿cuándo empezó? Básicamente se habían venido construyendo pequeños elementos de análisis, pero para nosotros empezó con la movilización ciudadana que se llevó a cabo en días pasados, tanto de la oposición como del gobierno nacional, sobre la base de un desdoblamiento político que hubo del debate político y del debate ideológico sobre lo que es el país hoy y lo que viene de país para un futuro. Entonces, hoy hay un desdoblamiento estratégico de la política hacia los ciudadanos en el marco de la movilización, creando un juego de tensiones políticas propias de la agudización y de las contradicciones de la coyuntura. ¿Pero qué quiere decir esto? Rápidamente. Quiere decir que los dos bandos tradicionales o los dos nuevos actores políticos están generando contradicciones entre sí para agudizar las contradicciones y generar indignación. En la medida que el ciudadano, cuando se indigna, marca su paso de lo racional a lo emotivo y de esa forma se encaja en un potencial conflicto político. Segundo, es muy importante entender esto, que la confrontación se está llevando en diferentes niveles y en diferentes frentes, lo cual está focalizando y radicalizando la agenda. Hoy el debate político se está focalizando en la medida que ya no es en un todo, sino en diferentes niveles y en diferentes escenarios donde la gente empieza a sentirse golpeada en su metro cuadrado y por eso empieza a radicalizarse. Ojo, estos son los componentes que se están llevando a cabo y que se están movilizando en el marco de esta radicalización, de esta confrontación y este desdoblamiento político. Uno, la radicalización del discurso del presidente en el marco de una nueva narrativa de gobierno, en el marco de una nueva estrategia de cómo sostener el progresismo en el país. Dos, un debate abierto sobre la gestión de gobierno empañada por la corrupción transversal, no de ahora, sino de antes, que muestra que en el ADN de los colombianos hay un componente transversal de corrupción. Y tres, el proceso de las reformas estructurales que el gobierno ha venido presentando. ¿Esto hacia dónde nos va a llevar esta semana? Uno, a que la narrativa del presidente va a seguir radicalizando y agudizando frente al por qué unos tienen y otros no. Es decir, va a tratar de sostener esa división social que le permita a él movilizarse y le permita a él justificar sus próximas acciones en el marco de su proyección política. Recuerden y revisen cómo el discurso ha empezado a focalizarse sobre la base de la confrontación permanente. Recuerden que esta película ya la vimos cuando fue alcalde de Bogotá. Recuerden cuando ya hacía sus alocuciones en el Palacio de Líbano. Recuerden de los campamentos que hizo en la Plaza de Bolívar. Entonces, esta radicalidad es propia del proceso de afianzamiento del voto duro que tiene ya proyectando los nuevos pasos estratégicos para empezar a sostener un discurso de confrontación en el marco de la campaña. Recuerden que el presidente ha sido muy hábil en el acto de hacer campaña política que
podría decirse más que en el arte de gobernar, de acuerdo a muchos como tal y a muchos que han analizado el tema. Segundo, se va a mantener el debate abierto frente a la gestión de gobierno. Va a ser muy importante el análisis de la gestión de gobierno, pero este va a estar empañado bajo dos componentes. El primero, el elemento de la corrupción permanente, ¿sí?, que se está viviendo en el gobierno. Por lo decimos, no estamos diciendo que el gobierno sea corrupto, sino que hay efectos, pero sí hay funcionarios corruptos que hay que empezar a calmar. Y el segundo elemento es frente a la actitud activista de los funcionarios de gobierno que le quitan autoridad y le quitan capacidad estratégica de cómo organizar una defensa desde la gestión del gobierno nacional. Esto es muy importante. Y tercer elemento, ya para ir cerrando ese breve análisis, se aproxima el cierre de la legislatura, se aproxima la elección de los nuevos presidentes de Senado y Cámara, lo cual va a indicar que, primero, los tiempos de las reformas estructurales del gobierno, la pensional, la laboral, la de salud, se están acabando. Y esto va a generar que el gobierno tenga una necesidad de convocar extraordinarias o un mensaje de urgencia para las reformas. Segundo, que los partidos incrementan su capacidad de negociación en el marco de estas nuevas mesas directivas con respecto al gobierno nacional, generando nuevas dinámicas de poder al interior del gobierno. Con esto cerramos. Gracias por su tiempo. Si le gustó este contenido, comparta, ayúdenos a llegar a más espacios. Y tercero, nos vemos la otra semana en análisis estratégicos Punta de Lanza. Muchas gracias. Recuerde visitar nuestra página www.puntadelanza.com. Muchas gracias.